Buenas, buenas tardes, mi nombre es Gabriela Nechesni Quisco, soy bioquímica, residente de tercer año de la residencia de bioquímica clínica de Posadas Misiones, y bueno, en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la leucemia aguda promielocítica, revisión a propósito de un caso. Tras mi paso por el sector de biología molecular del Banco de Sangre y Tejidos Biológicos de la provincia de Misiones. En cuanto a la discusión del caso clínico, tenemos que es un paciente de sexo masculino de 23 años de edad que consultó el día 18 de febrero del 2022 en el Hospital Escuela de Agudos, Dr. Ramón Madariaga, por presentar úlceras sangrantes en boca y gingivorragia, refiriendo evidenciar 5 días previos a la consulta hematomas espontáneos en tobillo, rodilla y pantorrilla derecha, negando algún tipo de traumatismo y sin antecedentes patológicos conocidos. El médico de guardia solicita al laboratorio que obtuvimos este resultado. En el perfil hematológico podemos observar una trombocitopenia, el frotis sanguíneo, observamos blastos 20%, además bastones de Auer, células de Fagot, hipocromía una cruz y eritroblastos circulantes, donde le falta especificar, bueno, el número de eritroblastos, además el estadio madurativo por 100 glóbulos blancos observados. En el hepatograma tenemos una bilirrubina total levemente aumentada, y en el perfil hemostático tenemos un tiempo de protrombina disminuida y un fibrinógeno disminuido. Entonces, con este laboratorio, con trombocitopenia, hipofibrinogenemia, disminución del tiempo de protrombina, la observación del frotis sanguíneo, bueno, y además de la clínica, el médico sospecha de leucemias agudas promielocíticas. Se realiza la punción aspiración de médula ósea con toma de muestras para el extendido, citogenético, biología molecular y citometría de flujo, y se le instaura rápidamente el tratamiento con ácido transretinoico y el trióxido de arsénico. Bueno, nada más para recordar, tenemos que en cuanto a la clasificación, el grupo franco-americano-británico clasifica las leucemias agudas en base a las características morfológicas y citoquímicas, y dentro de esta clasificación observamos que la leucemia promielocítica aguda corresponde al subtipo M3 y M3D, que es la variante microgranular. En cuanto a la clasificación de la OMS, esta clasifica las leucemias en base a las características genéticas, bueno, la presencia de genes de fusión o bien a modificaciones cromosómicas, y en esta clasificación las leucemias promielocíticas agudas integran el subgrupo de leucemias mieloides agudas con alteraciones genéticas recurrentes. En cuanto a la epidemiología, podemos clasificar en las leucemias agudas en linfoides y en mieloides. Las linfoides tenemos que la incidencia de nuevos casos es de 1,6 cada 100.000 individuos por año. Se caracteriza por presentar una distribución bimodal, es decir, presenta un primer pico en pacientes menores de 20 años y el segundo pico a partir de los 45 años de edad. Representa el 75 al 80% de las leucemias agudas en la edad pediátrica, predominando en la edad de 2 a 5 años. En cuanto a las mieloides, tenemos que la incidencia de nuevos casos es de 1,5 a 3 por 100.000 individuos por año, representando el 15 al 20% de las leucemias agudas en niños y adolescentes y un 80% en el adulto. En este grupo integra la leucemia promielocítica aguda, en donde esta representa el 5 al 10% del total de las leucemias mieloides agudas. Entonces tenemos que en el 98% de los pacientes las células leucémicas portan una alteración genética, que es la translocación 15-17, que deriva de una fusión de un gen, el PML, que codifica un factor de supresión tumoral que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 15, y el gen RAR alfa,
que codifica un receptor nuclear de ácido retinoico, que está ubicado en el cromosoma largo del cromosoma 17, generando así un gen de fusión, un gen quimérico, que es el PML RAR alfa, la cual ocasiona un bloqueo en la diferenciación mieloide y una acumulación de promielocitos leucémicos en médula ósea. Además de esta translocación 15-17, tenemos otras variantes citogenéticas, que son la translocación 11-17, la 5-17 y la 11-17, en menor frecuencia. Bueno, tenemos que el punto de ruptura en el gen PML puede variar, como podemos observar en la imagen, dando lugar así a 3 isoformas, BCR1, BCR2 y BCR3, de discutido peso en la evolución y pronóstico. En cuanto a la frecuencia de estos subtipos moleculares, tenemos que el más frecuente es el BCR1, le sigue el subtipo BCR3 y luego BCR2. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que un 70% de los casos cursan con signos y síntomas inespecíficos como ser astenia, anorexia, debilidad, cansancio, es decir, un síndrome anémico de intensidad variable. De entre 30 al 50% de los pacientes presentan fiebre al diagnóstico y una predisposición a infecciones, esto es a consecuencia de la neutropenia. El 75% de los casos se observan manifestaciones hemorrágicas, ya sea púrpura, hematomas, gingivorragias, epistasis y hemorragias retinianas. Esto es a consecuencia de las trombocitopenias. Y como es una entidad de rápida evolución, cursa con una ausencia de signos de infiltración. En el laboratorio lo que nosotros vamos a esperar dentro de los parámetros hematológicos son anemia, normocítica, normocrómica arregenerativa, una trombocitopenia y puede cursar o con leucopenia o leucocitosis. Clínicamente, esta entidad representa una emergencia médica con alta mortalidad temprana por hemorragia, coagulación intravascular diseminada y fibrinólisis. Como les comenté en un principio, bueno, hay una acumulación de promielocitos leucémicos en médula ósea. Estos promielocitos en sus gránulos poseen factor tisular, que al desgranular se produce la activación de la cascada de coagulación, produciendo así un consumo de factores, llevando a una coagulación intravascular diseminada. Es por ello que nosotros en el laboratorio, por ejemplo, podemos observar una trombocitopenia, una disminución en el tiempo de protrombina y una hipofibrinogenemia, como fue el caso de nuestro paciente que presentaba los 3 parámetros disminuidos. Todo esto, bueno, puede producir llevar a una hemorragia severa, comprometiendo así la vida del paciente. Sin tratamiento, la supervivencia es menor a 1 mes por las complicaciones hemorrágicas incontroladas. Entonces debe ser tratada lo antes posible ante la sospecha diagnóstica. En cuanto al diagnóstico, tenemos varias ramas que juegan un rol muy importante, en donde tenemos a la clínica, la morfología y citoquímica, citometría de flujo, citogenética con bandeo convencional y FISH, y biología molecular con RT-PCR. Además, por definición, sabemos que el porcentaje de infiltración de médula ósea requerido para el diagnóstico es menor o igual al 20%. Pero la presencia de las translocaciones 8-21, la translocación 15-17, la inversión 16 o la translocación 16-16 y eritroleucemias definen per se el diagnóstico. Entonces les comenté un poco acerca de las manifestaciones clínicas. Ahora, hablando de otra rama que es la morfología, podemos decir que las leucemias promielocíticas agudas tienen 2 variables, la hipergranular y la variante microgranular.
La hipergranular es la más frecuente, representa el 60 al 70% de los casos. Los promielocitos constituyen más del 30% de las células mieloides, presentan gránulos prominentes, abundantes bastones de Auer y cursan con leucopenia. La microgranular poseen promielocitos específicos, como se puede observar en la imagen, tienen un núcleo irregular, plegado o bilobulado, citoplasmas con gránulos muy pequeños, aislados bastones de Auer, y esta entidad cursa con leucocitosis. Además, otra forma de diferenciarla es por el inmunofenotipo. Bueno, en cuanto a la otra rama, que es la citometría de flujo, que es una técnica de inmunomarcación multiparamétrica, esta permite identificar diferentes poblaciones celulares simultáneamente, obtenemos gran información de ellas dependiendo de las proteínas que se expresan en sus células. Entonces, para nuestro paciente, la médula ósea se encuentra con células patológicas con un fenotipo vinculable a promielocitos anormales. Es decir, concluyen que hay presencia de blastos mieloides en rango leucémicos, hallazgos compatibles con compromiso por leucemias mieloides agudas, cuyas características fenotípicas se asocian a la translocación 15-17 PML RAR alfa. En cuanto a la citogenética, puede ser por un bandeo convencional o también por FISH. En el bandeo convencional podemos observar cromosomas en metafase obtenidas por la técnica convencional por bandeo G. Y en cuanto al FISH, a la hibridación fluorescente in situ, tenemos la muestra que es fijada en un portaobjeto, que por lo general es un cultivo celular, que mediante el calor del ADN se desnaturaliza, separándose en dos cadenas, y la secuencia de ADN que sea complementaria a las ondas fluorescentes se hibridará y quedará marcada. Y ahí se podrá detectar la fluorescencia mediante un microscopio fluorescente. Como podemos observar en la imagen, la emisión de luz. En la translocación 15-17 se ven cómo se fusionan. Bueno, en el sector de biología molecular, este proporciona, en cuanto a sus carteras de servicios, en el Banco de Sangre y Tejidos Biológicos de la provincia de Misiones, todas estas determinaciones, incluyendo las solicitadas, las de utilidad en leucemias agudas promielocíticas, que son la translocación 15-16, el FLT3-ITD y la FLT3-TKD. Nada más para comentarles un poquito, nosotros recibimos la muestra puede ser sangre entera o médula ósea, con el anticoagulante EPTA. No se utiliza heparina como anticoagulante ya que interfiere en la reacción de PCR. Una vez que obtenemos la muestra, realizamos la lisis de glóbulos rojos mediante una solución lisante, se homogeniza, se centrifuga para obtener el pellet de glóbulos blancos. A partir de ahí realizamos la extracción del material genético. Podemos extraer ARN, como vemos en la primera imagen, o ADN, ¿sí? Eso va a depender de las determinaciones que nos solicitan. Por ejemplo, para la PML RAR alfa nosotros utilizamos ARN, y para el FLT3 tanto ITD como TKD utilizamos ADN. Bueno, para la translocación 15-17, para la PCR, una vez que obtuvimos entonces el material genético, que como les dije es ARN, realizamos el cDNA, que vendría a ser la copia de este ARN, y esto lo unimos con un mix de primer, ¿sí? Tenemos en total, vamos a tener 6 mix de primer diferentes. Y además esto lo juntamos con Mastermin y agua. Luego de esta PCR, lo que hacemos es una electroforesis, sembramos la muestra en un gel de agarosa y en las condiciones adecuadas se deja correr. Y luego leemos el gel de agarosa en un traje iluminador.
En este paciente en específico podemos observar este resultado, en donde, como les dije, tenemos 6 mix de primers diferentes, en donde el de abajo, por ejemplo, tenemos marcador de peso molecular, agua, cCDNA, cRNA, el control positivo para BCR2, BCR1 y la muestra. Con este grupo de primers, el A1 y el B evalúa si posee la mutación BCR2 o BCR1. Entonces podemos observar cómo la muestra da negativa. En el siguiente grupo de primers, que es el A2 y B, lo que evaluamos es el subtipo BCR3, observando cómo la muestra da positiva. En el siguiente grupo de primers, el C1AD, evaluamos BCR2 y BCR1, dando la muestra como negativa. Y en el siguiente, de C2 a D, evaluamos BCR3, dando la muestra como positiva. Los siguientes grupos de primers, tanto el C1E como el C2E, me evalúan la reacción de PCR. Es decir, debe ser lo mismo, por ejemplo, en el C2E, BCR3, y la muestra me tiene que dar positiva para yo poder informar esta PCR, ¿sí? Entonces tenemos que la translocación 1517, PML RAR alfa, da positiva. Es decir, se detectan transcriptos del gen de fusión para la expresión de PML RAR alfa para la variante de la isoforma BCR3. Otro gen frecuentemente alterado en pacientes con leucemias mieloides agudas es el FLT3. Este gen codifica una quinasa de tirosina cuya función se relaciona con el proceso ontogénico del desarrollo mieloide. Tenemos dos tipos de mutaciones en este gen. Por un lado tenemos el ITD, que son duplicaciones internas en tándem, y por otro lado tenemos el TKD, que son mutaciones puntuales que afectan el dominio tirosina quinasa. Para detectar una u otra mutación, bueno, se utilizan diferentes PCR. Este es el caso de nuestro paciente. Bueno, con respecto a la mutación ITD en el gen FLT3, nosotros realizamos una PCR en donde esperamos un fragmento, como podemos observar en la imagen, de 329 pares de bases que corresponde al gen wild type o gen salvaje. Cuando están presentes estas duplicaciones, como por ejemplo observamos en el control positivo, se observan bandas que van desde los 328 pares de bases hasta 580 pares de bases. A mayor cantidad de bandas que observamos, mayor va a ser la cantidad de duplicaciones que se encuentran en dicho gen. Es decir, que en este paciente, si observamos la muestra, vemos que no presenta la mutación ITD para el gen FLT3. Por otro lado, con otra PCR para las mutaciones TKD, que como les dije son mutaciones puntuales, su búsqueda se realiza utilizando enzimas de restricción. Primero amplificamos un fragmento de 114 pares de bases y luego se trata con las enzimas de restricción. Si la mutación está presente, la enzima de restricción no va a cortar. Por lo tanto, seguimos teniendo como un principio un fragmento de 114 pares de bases. Si la muestra no presenta la mutación, sí vamos a tener dos fragmentos resultantes, ya que la enzima va a cortar. Entonces, un fragmento va a ser de 68 pares de bases y el otro de 46 pares de bases. Como podemos observar en la imagen, si evaluamos la muestra, podemos decir que se detectan alteraciones para la mutación en el FLT3 del TKD. Es decir, nuestro paciente tiene tanto PML RAR alfa como FLT3 TKD positiva. Bueno, nada más para finalizar, para hablar un poco y comentarles acerca del tratamiento que fue evolucionando al correr de los años. Tenemos que en el 60, 70 se realizaba solamente quimioterapia. Ya en 1987 se demostró la eficacia
de LATRA en 6 pacientes. En el año 90 se realizaba ya una combinación de LATRA más quimioterapia con una respuesta completa muy buena del 90 al 95 y una sobrevida libre de enfermedad a 5 años del 74%. Ya en el año 2000 se realizan combinaciones de LATRA, que es el ácido transretinoico, y el ATO, que es el trióxido de arsénico. Los médicos evalúan el riesgo de recaída mediante los leucocitos y las plaquetas en el momento del diagnóstico. Si los leucocitos son mayor o igual a 10.000 milímetros cúbicos al diagnóstico, ellos lo relacionan con una mayor posibilidad de muerte en inducción y recaída. Es muy importante evaluar el riesgo de recaída y el grupo de riesgo para evaluar qué tratamiento va a ser efectivo para dicho paciente. Tenemos que el ATRA, el ácido transretinoico, es un potente inductor de diferenciación y crecimiento, además es promotor de apoptosis a través de diferentes mecanismos moleculares, los cuales activan la expresión y transcripción de genes involucrados en la maduración celular y apoptosis, y el trióxido de arsénico también es un citotóxico que parece actuar induciendo la apoptosis de las células leucémicas. Bueno, primeramente ante la sospecha de leucemias promielocíticas agudas, como les dije, se trata de instaurar el tratamiento lo más rápido posible. Se comienza con ácido transretinoico, se evalúa las plaquetas y los fibrinógenos, se trata de mantener las plaquetas mayor a 30.000 hasta 50.000 milímetros cúbicos. Bueno, además se utiliza precipitados, concentrados de fibrinógeno, se considera el uso de tranexámico, hasta la resolución de la coagulopatía. Si resolvió la coagulopatía y hay respuesta al ATRA, se considera la tromboprofilaxis. Además de todo el sostén hemodinámico que el paciente necesita en dicho momento. Bueno, nada más como para concluir, entonces tenemos que el laboratorio va a cumplir un rol muy fundamental en el diagnóstico, que son varias las áreas que están implicadas, desde lo más simple, que es la observación del frotis sanguíneo, hasta lo más complejo, como ser biología molecular, citogenética y citometría de flujo, con equipamientos de alta gama. Todos ellos, en un contexto clínico adecuado, llevan al diagnóstico lo más rápido posible, para poder instaurar rápidamente un tratamiento al paciente, ya que como les dije, sabemos que si no se le trata, la sobrevida es menor al mes, y bueno, y vemos cómo el equipo multidisciplinario otra vez juega un rol muy importante y es de suma importancia para salvar la vida del paciente. Muchas gracias.